pendiente que Ricardo Pereira le preguntó a Ricky sobre el tema de por qué podían estar estratificadas las aguas, digamos, dentro de un salar, y eso sí ocurre. Nosotros creemos que depende de la fuente, principalmente, porque un salar no solamente recibe un aporte meteórico, sino probablemente está recibiendo aporte de una fuente termal o está recibiendo un aporte subterráneo que no estamos viendo. ¿Y eso dónde se ve reflejado? Por ejemplo, en la mineralogía de un salar. Porque, por ejemplo, no en todo el salar tenemos a veces boratos. Entonces, ¿por qué en algún lugar vamos al salar y vemos un lente de borato? Y lo encontramos en ciertos sectores del salar. Y bueno, justamente porque el fluido, la salmuera en ese momento, tenía en ese sector solamente la geoquímica y se dieron las condiciones particulares para que se forme ese borato. Entonces, esa hidrogeoquímica del salar, de los salares, nosotros lo estamos estudiando con Marcelo Dargam, que es un profesor de la UNJU, forma parte del equipo de la especialidad en litio, y es también una de las cosas que estamos tratando de entender. Ustedes imagínense en una salmuera, al tener más cantidad, por ejemplo, de sulfatos disueltos, cambia su densidad. Entonces, lo más probable es que se estratifique o tenga como una característica de invisibilidad con otras salmueras. Solo quería aclarar porque se lo comenté a Ricardo y bueno, lo quería aclarar en general para que sepan que son procesos que pueden ocurrir. ¿Y dónde lo vemos? Reflejado en la mineralogía de los salares. Hoy les traje, cuando me preguntaron los chicos de Ageus si podía dar una charla para la jornada del geólogo, acepté, me encantó la idea. Nosotros empezamos cuando yo era estudiante en el 2006, con un grupo de compañeros, Juan José Ramos y José Luis Barconti, hicimos las primeras charlas del Día del Geólogo y me encanta que hasta el día de hoy se sigan manteniendo en el tiempo. Y pensé en este tema. Este es un trabajo que nosotros recientemente presentamos en un congreso, es algo novedoso. Lo presentamos el 22 de mayo y al día de hoy no hay día que a mí o a los otros autores no nos llame alguien de otro país o de otro lugar para preguntarnos y pedirnos información al respecto. ¿Por qué? Porque generó mucho ruido. Uno de los autores me decía, yo le dije, está bueno esto para mover el avispero, y él me dice, no, estamos pateando el avispero con este trabajo. El título del trabajo lo titulamos, decimos llamarlo depósitos no convencionales de litio, y tratar de cuantificar el recurso que podemos tener en la cuenca neuquina. La cuenca neuquina es geológicamente una de las regiones argentinas que se caracteriza por su producción de hidrocarburos. ¿Cómo surge la idea de este trabajo? Este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional de Exploración de Hidrocarburos. Nos invitaron, la gente de Tech Petro nos invitó, nos pagaba todo, lamentablemente no pudimos viajar, era en Cartagena de Indias, en Colombia. Y los autores son Raúl Gutiérrez, yo les comento brevemente, Raúl Gutiérrez salteño, estudió un año acá geología, se fue a Tucumán, su papá es geólogo, fue durante 25 años el gerente de Borax Argentina, formado en nuestra universidad, es de toda la camada esa de Marcelo Brandán, Vicky Bozo, todos esos que fueron profesores de la carrera. Está Gustavo Bergani, profesor de la Universidad de La Plata y geólogo petrolero. Ya se fue Ricardo, ¿no? Trabajó muchísimo tiempo con con Ricky Piaté en Plus Petro, fue el jefe de Ricky. Y bueno, y estoy yo por la universidad. ¿Qué nos une a los tres en común? Bueno, que Raúl, yo lo puse con la camiseta independiente, y van a ver que son un poco los hinchas independientes, y menos el Rosario Central, ¿o no? Es el único hincha del Rosario Central que conozco con tanta. Entonces, un poco para hacer distendida esta charla, lo puse ahí. En esa foto sale abrazado con Bocchini, ¿no? En el Club Independiente, pero bueno, lo corté. ¿Qué nos puso en contacto a los tres? Bueno, Raúl hizo el año pasado la especialidad en geociencias del litio que dicta la Universidad Nacional de La Plata con la Universidad Nacional de Jujuy. Se había invitado en su momento a la Universidad de Salta a formar parte de esa especialidad. Lamentablemente las autoridades de ese momento no quisieron participar. Y bueno, es una especialidad que se dicta entre dos universidades. Dentro del equipo docente de esa carrera, por Salta, está Fernando Hom, está Rodolfo García, estoy yo y el doctor Alonso. Bueno,
Dentro de ese curso, nosotros dos estábamos como profesores dando la parte de geología de los Andes, formación de salares, hidrogeoquímica, mineralogía, y empezaron a surgir varias ideas y una discusión muy interesante que a nosotros nos llevó a empezar a plantear esta idea. Brevemente, para hacer un recorrido por lo que es la historia del litio, es un un elemento que se descubre en 1817, lo descubren estos dos químicos alemanes y suizos, que son padres de la química, a partir de un mineral de la petalita, que es un silicato de litio, y la muestra que estos dos señores estudiaron en Europa la habían llevado de acá de Brasil, del sur de Brasil. Recién, un año después de muchísimos intentos, se logra separar el litio como un elemento, como óxido de litio, pero después tiene que pasar más de 100 años para que la compañía metalúrgica de Alemania logre obtenerlo como un metal en sí. En 1964 podemos hacer mención al primer trabajo que habla de litio en nuestra puna, que es el trabajo que hizo Catalano. Si ustedes se fijan, en el año 64, él publica este trabajo que se llama Boro, Berilo y Litio, una nueva fuente natural de energía. En ese momento nadie hablaba del litio, nadie sabía nada del litio, y este señor Catalano es el primero en hacerlo, porque él tuvo la posibilidad de, en la década del 20, recorrer la puna de un lado para el otro, de generar muchísima información, descubrió Tincalayo, descubrió los grandes yacimientos de borato de la puna, hizo también una propuesta que después fue tomada como la propuesta para la línea Guaytiquina. Él publicó un trabajo que decía que había que tener un tren que una en la puna, por una cuestión de lo que es la puna justamente, los principales yacimientos minerales que hay en la puna. Y fue un precursor en todo lo que hizo Catalano. Posterior a esto, entre 1976 y 1990, ocurren varios sucesos. Lo primero que sucede en 1976, yo lo remarco en rojo porque es muy importante, llega a Salta el doctor Guillermo Chon Díaz, que fue uno de los descubridores del litio en Chile, de Atacama. Es un súper especialista, está participando también de la especialidad en litio, siempre da una conferencia inicial hablando de litio en Chile. Y junto a Chon Díaz, que fue el que despertó la idea del litio en la puna, se encontraba el profesor Igarzábal, de acá de Geología, y el ingeniero Rolando Poppi, del INVEMI, de Ingeniería. Ellos toman la idea que le trae Chon Díaz y empiezan a trabajar. Y a este grupo, obviamente, se sumó muchísima gente. El doctor Alonso comentó ayer en la charla de ayer que tuvimos sobre el litio, varios episodios, toda la gente que trabajó en el tema del litio en este momento. Y aparecen dos trabajos que son pioneros. Que en uno está de autores el doctor Miramonte, Ricardo Alonso, Raúl Gutiérrez padre. Fíjense lo anecdótico que es que el padre fue uno de los que hizo el primer trabajo sobre la génesis del litio en la puna, y hoy el hijo está haciendo un trabajo que, si sigue por buen camino, va a ser la génesis del litio en las salmueras asociadas a los campos petroleros. Y el profesor Rafael Argañarás, que ya falleció, profesor de yacimientos minerales. Posterior a esto, sale otro trabajo de Igarzábal y Alonso hablando sobre la génesis del boro y el litio. El boro y el litio se comportan geoquímicamente de manera similar. Así que eso es interesante para poder estudiar el litio. Es algo que nadie está tomando en cuenta. Nos dedicamos al litio y nos olvidamos de los elementos químicos que lo acompañan. Sería interesante que también se haga un estudio, por ejemplo, de cuánto boro disuelto hay en una salmuera. O por ejemplo, nosotros tenemos un chico que hizo su tesis en la cátedra, Guillermo Benítez, que hizo su tesis en Antuco. Y él logró cuantificar, por ejemplo, Antuco está actualmente generando boratos en la boca de la fuente termal. Y él calculó cuánto borato generó durante los últimos 50.000 años. Imagínense que una fuente termal que hoy en día tiene 150 ppm de litio. Entonces, esa fuente termal, tal vez hace 20.000 años estuvo aportando 300 ppm y hace 40.000 años 500 ppm, no sabemos eso. Pero si lo podemos calcular con 150 ppm, que es el valor que tenemos actual, podríamos saber la cantidad de litio que llegó al salar.
Eso es interesante. Y también algo pionero en lo que participaron varios de estos profesores de nuestra universidad y principalmente la gente del INVEMI, fue en un proyecto de litio en la década de los 80 que se llamó Proyecto de Litio Partí. Se llamó así no porque el proyecto Fiesta, sino porque un empresario, Partí, era el que ponía la plata para estudiar el proyecto este de litio. O sea, que hay muchísima historia antes sobre los estudios y todo lo que había del litio. En el año 92, la banda Nirvana graba el tema litio, lo deben conocer. Bueno, esto, a ver chicos, esto tiene muy bueno el tema, me marcó la adolescencia. Pero es interesante por dos cosas, yo lo puse por dos cosas. Primero, fíjense en el título del tema. El tema habla justamente de una persona que tiene trastorno bipolar, tiene problemas mentales. El litio se lo utiliza para eso, es una de las cosas que se lo convirtió. Uno de los primeros usos que se le dio al uso sirve para hacer las pastillas para los trastornos bipolares. Y por otro lado, también quiero llamar su atención, y es algo un poco sarcástico, porque en los últimos años, en los últimos 6, 7 años para acá, aparecieron un montón de especialistas en litio. Todos hablan del litio, todos dicen el litio viene de acá, viene de allá, se formó así, estos son los procesos. Y ninguno, absolutamente ninguno de esos trabajos cita estos trabajos precursores, que fueron desde los de Catalano, desde los de Viramonte et al, desde los de Igarzábal, y también los que hicieron la gente del INVEMI. Entonces yo aprovecho el día para llamar su atención y decirle que eso es importante para conocer la verdadera historia de algo, ¿ah? O para conocer o ser especialista en un tema hay que conocer la historia. Entonces yo por ahí me toca arbitrar trabajos que presentan de litio y los voy leyendo y parece que la frase es copiada y pegada del trabajo del 84 de Viramonte y otros, y en ningún lado lo citan. Entonces eso es un poco para reivindicar todas las cosas que hicieron estos grandes profesores que tuvimos en la universidad y los grandes aportes que hicieron. Y no me parece correcto que hoy en día aparezca gente y se atribuya este conocimiento o estas cosas olvidándose de esta historia. Entonces esa era la idea un poco de ser un poco sarcástico, de decir que hasta en el 92 ya la banda Nirvana hablaba de litio. Después otro hecho importante es el 97, Minera del Altiplano, entra en producción en el Salar del Hombre Muerto, ya habrán escuchado hablar muchísimo, hasta el día de hoy sigue en producción y es una de las principales productoras de cloruro de litio y carbonato de litio a nivel mundial. Y ya en el año 2008 sucede lo que todos conocemos, lo que aparece que se llama el boom del litio, y asociado a todo este boom del litio aparecen todas estas cosas que literalmente no debería ser así, porque por ahora el litio no es una fuente de energía, sino solamente es un elemento químico que tiene la capacidad de almacenar de forma más eficiente energía. Se está estudiando actualmente las baterías de sodio, que son mucho más eficaces que las de litio, entonces es posible que dentro de 5 años descubran que las baterías de sodio son mejor. Chao, nos olvidamos del litio, aparece un sustituto. Entonces, hablar del petróleo blanco, hablar del oro blanco, hablar del oro blanco del siglo XXI, a mi punto de vista me parece incorrecto. Es un elemento químico más, y también hay que ser conscientes de algo. La industria del litio acá en el norte está generando muchísimo laburo, muchísimas cosas, pero a nivel mundial, la industria del litio, por ejemplo, es 70 veces más chica que la industria del cobre. La industria del litio es 80 veces más chica que la industria del oro. O sea, imagínense, el litio es una industria muy chiquitita, solamente aporta un 5% a la minería a nivel mundial. Entonces, bueno, pero hoy en día hay un boom y todo el mundo habla justamente del litio. ¿Cuáles son, a modo grosso, 3 gráficos importantes para hablar de los recursos, la producción y las principales clases de yacimientos? A nivel mundial, para el 2021, la principal fuente de recursos de litio está en Bolivia. Tenemos que tener en cuenta que los recursos no es lo mismo que la reserva. Los recursos es lo que está ahí, la reserva es lo que realmente tiene un valor económico. La producción principalmente está
llevada a cabo por Australia, que tiene un 60% de la producción. Y la mayoría de los depósitos que predominan a nivel mundial de litio son el 58% depósitos en cuencas cerradas, que son los depósitos que nosotros tenemos en nuestra puna. Y si ustedes se fijan, en un muy poquito porcentaje, en un 3%, son las salmueras que se encuentran asociadas a los campos petroleros. Y son las salmueras que a nosotros se nos puso en la cabeza analizar y estudiar para ver si tenían o no litio. Si ustedes ven cuáles son los depósitos, las minas y las ocurrencias de litio a nivel global, van a ver que hay alrededor de 80. Lo que están en circulitos más grandes son minas que están en producción actualmente. Nosotros tenemos que hacer mención que a nivel mundial existe un solo yacimiento que está produciendo actualmente litio a partir de salmueras, que es el Smackover en Estados Unidos. Y este yacimiento tiene una particularidad, aparte que produce hidrocarburos, en realidad es el yacimiento más grande del mundo de bromo. De las salmueras se saca bromo. Y hace poquitos años se dieron cuenta que tenía litio, ¿no? Y tenía una buena concentración, y pusieron una planta y empezaron a procesar la salmuera para obtener ese litio. Actualmente, otros proyectos que se encuentran en investigación son los proyectos en Alberta, en Canadá, que lo tiene la empresa E3 Metal Corp. Tienen 300 ppm de litio. La gente de esta empresa nos contactó y nos pidió que empecemos a intercambiar información para trabajar con ellos. Pero para ellos, en Canadá, donde no hay ningún tipo de depósito de litio, es como si tuvieran, no sé, el salar del hombre muerto, si hubiesen descubierto el salar del hombre muerto. O sea, para ellos, que no tienen nada de litio, es importante. ¿Y saben qué es lo mejor? Que muy cerquita tienen las minas de níquel, que muy cerquita tienen minas de cobalto, o sea que ellos sí podrían estar pensando, a partir de estas concentraciones de litio, poner una fábrica de baterías ahí cerca. Por eso, para los canadienses, haber descubierto este yacimiento es muy importante. Otros lugares que se están estudiando son en formaciones de quistos bituminosos, los shale, los no convencionales de hidrocarburos en Estados Unidos. Y por otro lado, este dato fue uno de los datos que a nosotros nos despertó, digamos, las ganas de ponernos a estudiar y ponernos a revisar. Este dato en Formosa, en Argentina, en el campo Palmar Largo, se confirmó la existencia de litio con 100 ppm de litio dentro de la salmuera. Y el que tomó la muestra y se encargó de estudiarlo fue Gustavo Bergani. Entonces, un día estábamos en el curso, yo estaba explicando los salares andinos, cómo se forman, cuáles son todos los factores que intervienen, y Raúl Gutiérrez me pregunta, che, me dice, yo estoy viendo que la puna en parte se parece a lo que es la cuenca neuquina, o sea, lo que tenemos abajo en la cuenca neuquina. Parece que la cuenca neuquina en algún momento fue algo parecido a la puna, sí, le digo, con la única diferencia que en la cuenca neuquina las evaporitas que hay son evaporitas marinas. Entonces Raúl agarra y dice, ¿y no podría haber que esas evaporitas tengan litio? Entonces Gustavo Bergani le dice, mira, yo hice un análisis en Palmar Largo y me dio 100 ppm de litio, fíjate, hacé. Entonces nos pusimos a charlar, empezamos a hacer reuniones por aparte del curso de posgrado, nos pusimos a conversar, a decidir dónde se iba a muestrear, qué salmuera se iba a muestrear, y mandamos a hacer análisis. Tech Petrol nos dio la posibilidad de hacer una batería de análisis en todas sus cosas, y obtuvimos valores entre 200 y 240 ppm de litio. Muchísimo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que para las empresas petroleras, esa salmuera es una salmuera que ellos tienen que invertir mucha plata en tratarlo, porque la tienen que reinyectar con ciertas condiciones químicas. Entonces para ellos es un regalo tener el litio. Y Tech Petrol compró la tecnología de Israel de los pellets, que son pellets que se llaman de absorción diferencial, y ellos pueden procesar una salmuera con 150 ppm de litio. Es más, Tech Petrol tenía las oficinas acá, estaba trabajando sobre el tema, ahora están allá en Neuquén. Entonces es interesante, ya se hizo un estudio económico, es confidencial, no se pueden dar datos sobre eso, pero ya se tiene un estudio pensado. El único tema, la única limitante hasta ahora, que es lo que hablaba recién Ricardo, que decía del tema de la comunicación entre las compañías, se hizo un estudio y se necesita X cantidad de caudal, y Tech Petrol no lo tiene. Pero ¿qué hicimos?
bueno, que hizo Raúl, que está encargado de toda cuenca neuquina para Tecpetrol, se comunicó con Plus Petrol, con YPF, y le empezó a decir, che, hace análisis que tengo esto, y ellos ya están hablando de ponerse entre todos a compartir las almueras para poner en producción una planta. O sea, el petróleo son así, ellos hacen su contrato, hacen su arreglo y ya están charlando de eso. Eso me comentaron ayer, hablé yo con la gente y me comentaron eso. Y dentro de todo eso, ya les voy a comentar un dato más interesante que me lo pasaron ayer. Nosotros tenemos el famoso triángulo de litio. Hoy en día, con todo lo que se está descubriendo, ya este triángulo empieza a parecer más un rectángulo, ¿no? Porque lo estamos cortando acá en Hombre Muerto, pero tenemos que acordarnos de 3Q o 3 quebradas en Catamarca. Y otros yacimientos, otras cosas que empiezan a aparecer un poquito más arriba en Bolivia. El litio, bueno, hay 4 minas en producción a nivel Sudamérica, Atacama, Maricunga, Olaroz y Hombre Muerto, acá en Argentina, muchos proyectos en etapa de exploración, otros proyectos en etapa de prefactibilidad, pero tenemos que tener en cuenta que no todo el salar tiene litio, eso ya lo vienen escuchando, Ricardo lo dijo, que no todo el salar tiene la misma concentración de litio, y no todo el salar tiene salmuera rica en litio. Entonces nos tenemos que hacer 2 preguntas. ¿Por qué no todo el salar tiene litio y de dónde viene verdaderamente el litio? Estas son 2 incógnitas que tenemos y las tenemos todos, y hoy en día estamos tratando de resolverlas. Este es un modelo esquemático, esto surgió de tomar un café con Ricardo Alonso una mañana, estábamos charlando, y ¿qué es lo que veíamos nosotros? Todas las empresas mineras, hasta los QP que hacen los informes de recursos y reserva, te presentan un gráfico que he hecho por Bailey en el 2013 sobre el modelo genético del litio, pero para Estados Unidos. Entonces yo le decía, ¿cómo todas las empresas no se dan cuenta de que ese modelo tiene todas fallas directas, no tiene el vulcanismo asociado, un montón de detalles que nosotros en nuestra puna la tenemos? Entonces nos pusimos a dibujar sobre un papel con Ricardo Alonso y me dice, lo hagamos, lo dibujemos. Entonces empezamos a generar un modelo que está más esquemático, más o menos acorde a lo que es la región de la puna. Con obviamente todo el fracturamiento interno, con toda la variedad de rocas volcánicas, rocas ígneas que nosotros tenemos, las pegmatitas que se encuentran ahí en todo lo que es la Sierra de Cachi, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a pensar este modelo para proponer una génesis del litio en la puna. Nosotros tenemos ciertas condiciones que son típicas de la puna. Primero, la gran heliofanía que hay. Segundo, la gran cantidad de evaporación, o sea, hay una tasa de evaporación muy alta, hay más evaporación. Tenemos precipitaciones escasas durante el año. Es más, si uno va a La Quiaca, en La Quiaca llueven 200 milímetros al año, en la puna, arriba en La Quiaca, y si nos vamos al Salar del Hombre Muerto, llueven 50 milímetros al año. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque se empieza a producir una descarga de la corriente que entra del oeste, del este hacia el oeste y baja cuando se encuentra con los Andes. Entonces, estos parámetros son importantes para entender la génesis, y acá podemos discutir un montón de la génesis del litio, pero nosotros proponemos que puede haber litio aportado por la ceniza volcánica, también puede haber litio aportado por el polvo, por la cantidad de material que tenemos en suspensión en la puna, que de algún lado viene. También litio aportado por la meteorización superficial de las rocas, pero ahí tenemos que tener cuidado, porque recién Ricardo mostraba un gráfico que planteaba que ponía roca más agua, lixiviación. Y con eso hay que tener cuidado, porque imagínense ustedes cuánta meteorización química necesitan para descomponer, por ejemplo, una turmalina, que es uno de los minerales comunes que contiene litio. Lo más probable es que esa turmalina se descomponga por circulación de fluidos hidrotermales con cierta temperatura y con cierto grado de acidez. O sea, nosotros tenemos que pensar que el fluido que lixivia o que está liberando el litio de ese mineral para después transportarlo, tiene que tener la capacidad de destruir ese mineral. Y generalmente los principales minerales de litio que tenemos, ¿qué son? Fosfato y silicato. Los 2 más complejos para tener que destruir su estructura. Entonces, bueno, esto en menor grado, pero nosotros podemos tener también aporte por niveles en donde el litio se haya preconcentrado en algún momento. También todo el aporte que podemos tener a través del magmatismo. A mí me parece que
es la principal fuente, coincido con los trabajos que en su momento hizo Viramonte, que es el primer trabajo que lo propone, porque el magma, a medida que va evolucionando, se va enriqueciendo en algunos elementos químicos y se va empobreciendo en otros. Y el litio es un elemento químico que tiene, si no se forma como mineral en los granitos, se fracciona un poquito los granitos con la pegmatita, no forma minerales. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sigue migrando. Sigue migrando. Entonces, un aporte importante puede ser el magmatismo y ese fluido termal en su camino también va arrastrando líquidos de otros minerales que pueda ir lixiviando. También esto, importante, que Ricardo recién mencionaba, que él decía que no cree en esto, entre las conexiones de las cuencas. Yo le voy a decir algo, hay una tesis que se tiene que presentar en la cátedra, de un chico que está estudiando un salar en la Puna de Ratones, y por ejemplo, si uno se va abajo del lineamiento del Calamo de la Capato Toro, topográficamente, Pozuelos está más alto. Santa Rosa de los Pactos Grandes está más alto, viene Pozuelo y después viene Centenario Ratón. Topográficamente hay un desnivel de 25 hasta 50 metros entre un salar y otro. Ahora la interconexión en superficie no la estamos viendo, pero puede estar o puede haber estado en algún momento. En la última glaciación tal vez llovió tanto que un salar se llenó, hizo que rebalse en el otro y que rebalse en el otro. Y ahí puede haber habido una migración. Sí puede haber, esto se puede cumplir, por ejemplo, en Olaroz Cauchari. Ustedes vieron cómo es el salar todo larguito y está cortado al medio por un cono. Pero nadie sabe si hay una conexión subterránea entre los dos salares. Hay que hacer geofísica. Y bueno, y eso requiere plata. También puede haber litio que en algún momento circuló de las fuentes termales y quedó atrapado en algunas arcillas y espontáneamente se puede haber estado liberando. Bueno, y después todo esto requiere un proceso de concentración, requiere que llegue agua rica en litio o con algo de litio, se evapore y es un proceso cíclico. Y ahí se va produciendo la concentración. Ustedes piensen que hay salares que tienen una vida de 50.000 años. Y si uno le está mandando una salmuera con 50 ppm de litio, en algún momento se va a empezar a enriquecer. Bueno, yo esto lo paso rápido. Esto es algo de lo que se presenta en Smackover en Arkansas, en Estados Unidos. La formación Smackover está arriba de una formación enorme de evaporitas marinas y es la roca que contiene los hidrocarburos y es una caliza. Toda esta información está libre. Este es un gráfico que presentamos previamente, que lo presentó Raúl Gutiérrez, en donde este es un gráfico típico petrolero, donde los petroleros hablan sobre la roca madre, el reservorio, etc. Le ponen simbologías, ¿ven? Él lo que hizo en este gráfico, aumentarle una columna. Aumentarle en realidad dos columnas. Una columna en donde incluye las rocas que pueden ser fuente y cuáles pueden ser reservorios, de forma interpretativa, dentro de la cuenca neuquina, y por otro lado, cuáles son las rocas que actualmente son sellos y cuáles son las que están produciendo actualmente hidrocarburos. A partir de este breve análisis de un sistema de litio, que lo denominamos así, decidimos dónde hacer el muestreo. Bueno, la evolución de la cuenca neuquina no vamos a entrar en detalle, pero tuvo una evolución de una fase sin rift, pasando por un post-rift y a una fase de antepaís, y tenemos que tener en cuenta que hubo una subducción generando un vulcanismo. Esta cuenca tenía ciclos de restricción con el mar, y en esos ciclos se producía la precipitación de lo que son las evaporitas. El modelo propuesto, si nosotros lo comparamos con un modelo petrolero, un sistema petrolero, ustedes saben que, bueno, para tener un sistema petrolero hay que tener una roca fuente, una trampa, hay que tener una estructura que permita la migración de ese hidrocarburo. Nosotros proponemos que en el modelo de un sistema de litio tenemos que tener una roca que sea fuente de litio, tenemos que tener una migración y un fluido que nos permita la lixiviación del litio, tenemos que tener estructuras que nos permitan la circulación de ese fluido y que se encuentre con un reservorio. Este reservorio puede ser un reservorio de hidrocarburos, de petróleo, porque tenemos que tener en cuenta que muchos de estos reservorios siempre tienen salmueras, aguas de producción asociadas. Y por supuesto, el tiempo geológico.
Hay algo que se los dijo Ricardo, ¿no? Los plays. Bueno, los petroleros hablan de play. Y a mí me cuesta un montón adaptarme al término. Y bueno, Ricardo, que viene del petróleo, llegó a Salta a trabajar en litio y él habla de play. Y los confunde a los mineros, porque los mineros no están acostumbrados a utilizar la terminología de play. En realidad los plays es un modelo, ¿no?, que reúne varias condiciones geológicas y esas condiciones geológicas son las que permitirían, digamos, el entrampamiento de un hidrocarburo. Entonces nosotros utilizamos el play para hablar de sectores en donde se puede haber acumulado esta salmuera de litio. Podemos tener, primero, el basamento económico, que es el grupo Choyot, que son granitos, inimbritas, tobas, pegmatitas. El segundo, el play volcanoclástico, más los intrusivos, que está la formación Precuyo y algunas intrusiones de silts en unidades sedimentarias, y también aparecen tobas. El play de vaporitas, que es la formación Auquilco y la formación Huitrín, que tienen grandes cantidades de cloruro de potasio. Y esto es lo novedoso, que yo se los voy a contar, que no es súper confidencial, pero ya está, digamos, acabamos de mandar un trabajo a publicar y ya pusimos los valores. Se nos sumó al equipo Lisandro Rodríguez, que es un geólogo de Pluspetrol. Yo quería preguntarle a Ricardo si lo conoce, porque está a cargo de Cuenca Neuquina para Pluspetrol. Y se le ocurrió a Lisandro hacer análisis del agua que se utiliza para inyectar, para hacer el fracking, ¿ah?, para poner a producir los no convencionales. Inyectaron agua, tomó los datos del agua del backflow, que es el agua que regresa, la información Vaca Muerta y los molles, y le dio 300 ppm de litio, cuando hacen fracking en rocas volcánicas. Ahí tienen dos componentes. Primero, inyectan el agua a 1000 psi, creo, para fracturar la roca, y el gradiente geotérmico en esa roca está entre 100 y 130 grados. Entonces, le digo, no, agarrá y hace análisis del agua antes de inyectarla, no vaya a ser cosa que vos le estés mandando el agua. No tenía nada de litio el agua cuando se inyecta. Esto es un dato. Entonces, es algo, tenemos solamente creo que unos 20, 30 análisis, pero es un dato interesantísimo, porque nos puede estar diciendo a nosotros que estamos generando la lixiviación. Y apoya la teoría que tenía Viramontes de que los fluidos con temperatura van lixiviando el litio de la roca. Es interesantísimo y te voy a autorizar para decirlo, entre 200 y 300 ppm de litio. ¿Cuáles son las fuentes de litio que podemos tener? Por ejemplo, el basamento económico. Fíjense en todo lo que es la cuenca neuquina y fíjense en todo lo que ocupa el basamento de la región. ¿Ah? La distribución que tiene el basamento en la región. Acá estos proyectos que están marcados son los proyectos que pertenecen ya a la cuenca neuquina, lo que está aquí en rojo, que pertenecen a la compañía Tecpetro, que fueron sobre los que empezamos a trabajar. También fíjense bueno, estos son los campos, esos que están marcados acá, 25 de mayo y octógono, son estos campos. Fíjense todo el basamento, el volumen de basamento que tiene esta cuenca y que puede haber sido una posible fuente de aporte de litio. Otro play, el segundo play, puede haber sido la formación Precuyo, que también son rocas volcánicas principalmente, y fíjense en la distribución que tiene la formación Precuyo, que es todo esto que está con gris oscuro, en todo lo que es la cuenca de Neuquina. Estos perfiles y estos mapas son para que ustedes vean, todo este trabajo que se hizo, primero fue pensado. Nosotros pensamos todo esto, miramos estos mapas, buscamos dónde hacer los análisis y todo, y lo propusimos. Después hicimos los análisis. O sea, estuvo bueno porque pasó del concepto a la comprobación. También se encuentran estos intrusivos, que son estos silts. Ustedes pueden ver la escala de estos mapas, las grandes dimensiones que tienen estos silts. Algunos llegan a tener unos 8 kilómetros de largo, son bastante importantes. Esta es una reconstrucción de Jambía, no puse la cita, pero por geofísica están determinados muchos de estos silts. Y finalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, fíjense las evaporitas, formación Auquilco, fíjense la distribución que tienen las evaporitas en profundidad, y la formación Huitrín, la distribución que tienen en todo lo que es el sistema de la cuenca neuquina. Entonces, lo que yo les decía, estas evaporitas, ¿cómo se formaron? Cuando había un nivel alto en el río, se colmataba de agua, no pasaba nada, pero cuando había niveles bajos,
se producía la evaporación y la acumulación de estas evaporitas. Nosotros pensamos que aparte de estas evaporitas que tenían asociado un sistema volcánico, asociado también a la evaporación, puede haber generado una preconcentración dentro de las evaporitas de litio. Y estas después, a partir, bueno, de una columna litoestática por arriba y del fracturamiento, puede haber actuado este bloque, esto es bien sencillo de entender, aplastando esta esponja de evaporitas y permitiendo la liberación y la migración de estas salmueras. Estas son ideas de los petroleros, así que... y algo importante que también puede haber tenido que ver o puede tener que ver es todo lo que es los campos geotermales dentro de la cuenca neuquina. Recuerden que hay varios volcanes y hay varios campos termales, que bueno, no está Walter los conoce bastante bien, me explicó muy bien esto de los campos termales, con un gradiente geotérmico muy importante que varía entre los 17 grados por kilómetro, llegando a 133 grados de profundidad. Entonces, también hay que pensar esto en la cuarta dimensión, en lo que es el tiempo, y pensar en el tiempo geológico. Ustedes imagínense los depósitos nuestros de la Puna, fíjense todo el pequeño tiempo geológico que tuvieron para evolucionar, para concentrarse. Y si nos vamos a la cuenca neuquina, fíjense todo, del Jurásico para arriba, todo el periodo que puede haber estado funcionando este proceso de concentración o de generación de lixiviación de litio. Y por otro lado, algo importante, si nos ponemos a hacer un análisis de la altura a la que encontramos estos yacimientos de litio, podemos hablar que la mayoría de los yacimientos asociados a salares están cerca de los 4.000 metros. Acá los que están en la Puna lo saben bien, que llegan el primer día, se apunan, están mal, no pueden... Hay varios, yo conozco. Le duele la cabeza, etc. Hay otros tipos de yacimientos que son conocidos, que se encuentran en provincias como San Luis, Córdoba y algunos Catamarca, que están asociados a pegmatitas. Son interesantes, en Córdoba y en San Luis hay varias pegmatitas, pero son provincias en las que está prohibida la actividad minera. Y por último, los que están asociados a estos campos petroleros que llamamos nosotros, que ya se encuentran en profundidad cerca de los 3.000 metros de profundidad. Acá, bueno, no el título pero si ustedes se fijan, esto es lo que nosotros tenemos como referencia. Pedimos los análisis geoquímicos de la salmuera que hacen las empresas petroleras y nunca pedían litio. Ellos piden arsénico, sulfuro, etcétera, etcétera. Entonces, acá consideramos que era la oportunidad para aprovechar y decirle a las petroleras que nos den la oportunidad de hacer algunos análisis. Y solamente como antecedente de background, antecedente y referencia, cerca de la cuenca neuquina, en la salina de Huitrín, se hizo un análisis en donde se determinó actualmente 40 ppm de litio, y otros lugares en Neuquén entre 30 y 90 ppm de litio. Después, fuera de lo que es Neuquén, en La Pampa, se determinaron en estas salinas concentraciones de litio entre 30 y 16 ppm. Estas son las únicas referencias que hay sobre el litio. Y otra cosa, cuando uno busca los trabajos, las publicaciones de la geoquímica de las rocas ígneas, nadie toma en cuenta el litio, porque bueno, antes no tenía importancia. Y para hacer geoquímica, los petrólogos, lo que hacen geoquímica, muchas veces el litio no se usa, se utilizan para los gráficos otros elementos. Bueno, ideas finales. Este modelo está basado en una idea conceptual de lo que son los modelos de litio que nosotros tenemos actualmente en la Puna. También es interesante a decir que las formaciones, estas salmueras de producción, podrían ser una variable a los yacimientos que actualmente se conocen de litio en la región de la Puna. Y lo interesante es que hay muchísima información. Miles de los pozos que hay hechos en cuenca neuquina se cruzan con los play que nosotros proponemos. Y esto permitiría, por ejemplo, con total facilidad ir y hacer análisis de muestra en cualquier momento, en cualquier pozo. Y existe un excelente registro geológico, un excelente registro geofísico de la cuenca neuquina. Y esto ahorraría a la empresa que quiere desarrollar esto muchísima plata en lo que son los costos de exploración. El desafío que viene por delante de las empresas del petróleo y el gas es realizar análisis químico en salmueras de los yacimientos petrolíferos
solicitando a los laboratorios mediciones de litio en sus análisis químicos que hacen día a día. Y bueno, finalmente, lo que yo les comentaba, esto es interesante hoy por todo el boom del litio que hay y de la necesidad que hay y del precio, que cómo se está elevando el litio, pero también algo que yo resalto cuando me preguntan de litio y que es importante, es que hoy en día ya la exploración del litio, bueno, tiene que tener sus limitaciones, pero ya hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en el beneficio del litio, o sea, en cómo obtener de forma más eficiente el litio. El que resuelva eso, de cómo se obtiene de forma más práctica, más rápida y más económica el litio de la salmuera, y con mayor eficiencia, va a tener la clave para el desarrollo de los salares de la puna o para el desarrollo de estos proyectos. Yo, como les contaba, dentro de Tech Petrol compraron una tecnología que es por unos pellets, ellos oxidan, es más o menos lo que tiene Eramet, pero es más efectivo, oxidan la salmuera y le tiran esos pellets. Después los juntan y ya está todo el litio absorbido en esos pellets. Una tecnología que se desarrolló en Israel. Como les digo, para ellos 150 ppm ya es suficiente. Lo que le falta aquí en Cuenca Neuquina es la cantidad de salmuera. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Oro? Ahí en el yacimiento ese que está en Estados Unidos, la media es 300 ppm, ellos producen con eso. Sí, y a veces sacan salmuera con hasta 500 ppm. Acá la ventaja es que la ley de corte te la da el método de extracción, digamos, que serían los pellets. Eso O sea, piensan las petroleras. Aparte, las petroleras no tienen interés, o sea, ellos no tienen interés, por la gente con la que hablé, que no son los máximos directivos, pero ellos no tienen interés, por ejemplo, en ponerse a hacer pileta de evaporación. Ellos la salmuera, esa, la quieren tratar cuanto antes para volver a reciclar. Sí o sí, tienen protocolos en Neuquén, y es más, me estaban contando que en Neuquén ahora le pusieron un impuesto al tema del transporte de esa salmuera. o sea que como subproducto está bueno y básicamente la concentración mínima está dada por la capacidad tecnológica de la retención, en este caso 150 ppm. Sí, ellos tienen el método. Es más, ellos se ven instalados acá en la Capato y estaban trabajando para ver qué proyecto compraban. Porque también hay otra cosa, lo decía Ricardo, para ellos fue muy barato comprar Pozuelo. Claro. Y para una petrolera comprar un proyecto de litio, ustedes fíjense, para poner una mina de oro, por ejemplo, ¿saben cuánto sale poner a funcionar Tacataca? 4.000 millones de dólares. Y un proyecto de litio lo arranca con 200 millones de dólares, tranquilo. Entonces, hay un poquito una diferencia. Y para las petroleras, es barato, digamos. ¿Me iba a preguntar algo, Rubén? Haciendo de formación profesional, el tema estructural, si hay algún estudio, algún trabajo que relacione tipos de estructura y consideraciones de litio. No, nada. En estos sistemas nada. Yo creo que el conducto natural Son las estructuras. pero no todas las fallas son conductos. Ah. Entonces, Y por ahí el estudio, el análisis estructural discriminando qué tipo de estructura. claro, y ahí vos tenés, por ejemplo, los petroleros que estudian la estructura que le conduce para la migración del petróleo. Y se terminó. Claro, entonces, nadie se preocupó por la salmuera. Y ahora, bueno, obviamente, si esto se genera, yo les comento algo. Esto lo charlamos en diciembre, en enero lo escribimos, lo mandamos a Colombia, lo aceptaron, Ricardo fue uno de los revisores del trabajo, y de que lo presentamos, el día que lo presentamos fue la audiencia récord del Congreso, y después nos llaman todos los días, preguntándonos, che, mirá, queremos que nos explique lo que eran los chinos, queremos que nos explique, los chinos me decían, ¿cómo? Les expliqué, me dice, ¿cómo para comprar la salmuera Tech Petrol? Me dice, yo le quiero comprar la salmuera Tech Petrol, tengo plata, me dice el chico. Entonces digo, mirá, te consigo el teléfono del gerente y andá a hablarlo a él, digo, ¿qué tengo que ver yo con Tech Petrol? Y lo que sí, la empresa fue muy buena, nos abrió las puertas, nos dio una mano tremenda, nos permitió laburar con total libertad y
me dijeron a mí, no lo pongas en la presentación, pero nombrarlo, cuántos ppm tenemos, qué es lo que estábamos sacando. O sea que es interesante, y hoy en día que hay tanta demanda, se busca tanto, a ver si dentro de unos años estoy equivocado, bueno, y si no estoy equivocado, bienvenido sea. Sí, bueno, muchas gracias, no sé si hay más preguntas. En vez de, digamos, con los modelos de Génesis, de dónde proviene el litio, ¿no? En vez de especular con los distintos, ¿por qué no se enfocan, no sé si es que hay, capaz que hay, pero no se enfocan en los isótopos estables, por ejemplo, del litio, el boro? Hay. Recuerdo que había unos trabajos de la Simone Kasseman del boro. No. Sí. Yo tuve una tesis de grado aquí en Salta, que la hizo el Gaby Oliver, Sí. con la Agustina, Sí. y estudiamos las fuentes, el puente del diablo ahí en La Poma, Sí. y hicimos análisis de oxígeno y nos dio agua magmática. Claro. Lo que pasa, Alfonso, hay mucha isotopía, hay gente que está haciendo isotopía, pero ¿sabes cuál es el problema que tenés? Que, como lo digo ahí, no todos los salares son iguales. Y después hay gente que te hace un estudio, por ejemplo, Diablillo. Diablillo es un salar que a la vuelta tiene todo basamento geodésicos, no tiene ninguna roca volcánica, pero tiene altísimas concentraciones de litio. La única forma de pensarlo es el aporte hidrotermal. Claro, ¿Entendés? te digo, un Entonces, análisis isotópico te daría la fuente. sí, pero también hay tenés que tener otra cosa. A mí me pasó que la chica esta García Córdoba presentó un día un trabajo y cuando terminó la charla, era virtual, pregunté por Zoom y le digo, disculpa, ¿hiciste análisis, por ejemplo, de los travertinos que están asociados a las fuentes termales? Y me dijo, sí, hicimos isótopo de todo, pero no nos encajaba en el modelo que queremos presentar. Entonces, está bien, vos lo podés hacer a eso, dejarlo fuera esos datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Buscar una respuesta después. Entonces, se hacen datos, supone se va al salar y se hace, digamos, este río viene de una fuente termal, hagamos isotopía acá. Pero después no le hacen en el otro extremo del salar, no le hacen a cierta profundidad, o sea, no hay un estudio sistemático. ¿Sabes quién lo hizo bien ese estudio? Y que ellos ya tienen comprobado por isótopos cuánto es la proporción que hay de aporte en Tres Quebradas. Tres Quebradas, Catamarca, aparte que fue un proyecto pionero que utilizó muchísimas herramientas de sísmica de petróleo, que fueron muy buenas y dieron muy buenos resultados. Y ellos hicieron con isotopías, ellos saben cuánto hay de aporte de cada tipo de agua. Entonces, pero como te digo, son tan diferentes, los salares son todos parecidos, pero al mismo tiempo son distintos. Nosotros estuvimos elucubrando una vez con Walter y con la Agostina, que ella está haciendo gases. Vos tenés salares que tienen con surgencia de gases. Algunos tienen surgencia de metano, otros tienen surgencia de dióxido de carbono. Bueno, estaría bueno, le hagamos isotopía. Yo le decía a Agostina y a Walter, le hagamos isotopía de esos gases. Vos tenés pozos que siguen, ya hace 10 años están tirando gas. Entonces, tal vez ese gas, ese dióxido de carbono, que está viniendo de la fuente termal que tenés abajo. Entonces, bueno, eso falta todo por hacer. Y esa cosa, cuando vayas a tener esa información, te puede ir cerrando. Y otra que no le sirvió mucho el litio a Kurt Cobain. Ah, no. No le sirvió, pero bueno. No tomó la pastilla. Es un mensaje indirecto. Vos cuando lees la historia del tema, habla sobre un tipo que tiene trastorno bipolar. Quedó claro igual. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Yo creo que mejor parte. Muchas gracias.